Como les dijimos al principio de este programa, la entrevista con Federico Álvarez Larrondo, abogado y docente universitario. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Doctor Álvarez Larrondo, gracias por acompañarnos en Política y Producción en esta tarde marplatense. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, hacía tiempo que no nos veíamos. La verdad, ¿no? Mucho tiempo, sí, es cierto. Charlábamos. Bueno, de tu recorrido en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en el ámbito como funcionario, como los distintos espacios donde has transitado, siempre has tenido la amabilidad de enseñarnos algo y de brindarte por completo para lo que a vos te gusta hacer. Y en este caso hace tiempo que no charlábamos y voy viendo y voy escuchando cosas que decís acerca de la inteligencia artificial, que es el tema que por ahí hoy te ocupa, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que en los hechos hace casi 15 años que empezamos a investigar en esta temática y que se fue acelerando en los últimos tiempos y que nos ha traído hasta el día de hoy con varios desarrollos desde la faceta de investigación intelectual y demás, que bueno, tratan de acompañar el desarrollo que tiene Mar del Plata en este campo, que hoy lo ubica como uno de los referentes a nivel nacional. En principio estamos hablando de tu actividad académica. Contanos un poco en el ámbito de la Universidad Nacional, en la Universidad Atlántica Argentina. Sí, nosotros en realidad en el año 2018, ante el cambio de plan de estudio de la Facultad de Derecho, donde yo siempre he sido docente desde el siglo pasado, cuando se hizo la modificación del plan, a la por entonces vicedecana, la doctora Berardo, le propusimos el hecho de diseñar una materia que pensara más en el siglo XXI que el siglo XX y cambiar un poco la matriz con la cual la carrera de abogacía se daba históricamente, y generamos una materia que lleva el nombre de Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho, que en sus orígenes lo que hacía era, bueno, pensar los escenarios que estamos viviendo hoy. Claro. Que nosotros en ese tiempo que veníamos trabajando, siempre que los ingenieros que formaban parte del equipo se pensaba que iban a ocurrir 2040, 2050, y la verdad es que todo se ha acelerado de una manera vertiginosa y nos encontramos hoy, a partir del 2023, discutiendo cuestiones que en realidad pensábamos que iban a suceder después. En estos primeros 5 años de la carrera, del 2018 al 2023, la idea era justamente, bueno, pensar cuáles iban a ser las legislaciones o cómo regular los desafíos que la IA iba a ir presentando. Creíamos, vuelvo a decir, con mayor periodicidad o mayor pausa, pero a partir del 2023, con la aparición de la IA generativa y sobre todo con la popularidad de ChatGPT, bueno, a partir de ahí todo ha cambiado, y de hecho hoy muchos de nuestros alumnos y alumnas, en verdad su examen ya no es solamente una investigación, sino directamente generar herramientas de IA a partir de la posibilidad de ya hoy hacer soluciones no code, es decir, sin necesidad de saber codear, sin saber hacer programas. Bueno, el abogado, ¿dónde se para frente a esto? ¿Es un desafío ético, un desafío intelectual, un desafío industrial? ¿Desde dónde se observa? Qué interesante, porque la verdad es que desde todos esos puntos de vista. A ver, en primer lugar, ¿por qué? Porque la IA se está incorporando al proceso productivo de los profesionales del derecho, ya sea a través del uso de la herramienta para cumplir con su actividad. Y esto genera escenarios preocupantes por un lado y optimistas por el otro. Preocupantes porque, bueno, porque la IA generativa, tal como hoy, por lo menos hasta el presente, se nos da, es una simple herramienta de cálculo matemático que lo que hace es predecir palabras o tokens en realidad, pero bueno, vamos a poner palabras dentro de un contexto determinado. Y obviamente no entiende lo que te está contestando, por lo tanto se puede equivocar. Y de hecho lo que estamos viendo es muchos precedentes jurisprudenciales donde lo que hacen los abogados y abogadas es presentar recursos escritos y demás invocando fallos que por lo general no existen, o que si existen no tienen nada que ver con el caso que se está planteando. ¿Y eso por qué? Porque por un lado hay una suerte de creencia respecto de que estas herramientas son perfectas, que son una suerte de oráculo de Delfos, que uno no lo niega, que en muchos aspectos es realmente fabuloso, pero en el campo sobre todo del derecho, a la hora de crear ese tipo de respuestas, puede cometer errores. Y ahora eso que primero se veía del lado de los operadores del derecho, en primer lugar en el año 2023 se empezó a ver en Estados Unidos, 2024 en Brasil,
Australia. Bueno, este año lo empezamos a ver en la República Argentina a partir de distintos precedentes que se fueron desencadenando desde mediados de este año y que tuvo ahora un punto cúlmine con un juez que utilizó la herramienta y cometió el error de haber dejado dentro del texto que había tomado y transcripto una de las típicas respuestas que dice ChatGPT diciendo: ¿crees que esto te lo mejore? ¿Crees que esto te lo adapte? ¿Crees que...? Y entonces eso llevó a que se declarara la invalidez de la decisión de un magistrado en una causa para colmo penal, con todo lo que ello lleva consigo. Claro. Bueno, entonces el abogado tiene que tener las antenas bien prendidas, bien encendidas para no cometer errores. Pero digo, hoy encuentra el abogado una legislación, vamos a suponer que hay un conflicto en una empresa, hay un conflicto sindical, hay un problema que tenga que ver con la inserción de la inteligencia artificial en un proceso productivo. ¿De dónde saca el abogado legislación? ¿Tenemos hoy en la Argentina? En la Argentina tenemos legislación aislada, en realidad son normas que no tienen un hilo conductor, que fueron respuestas que se van dando a medida que cada una de las áreas o campos requieren. Por ejemplo, si estamos en el campo financiero, el Banco Central ya hace 2 años emitió una comunicación en la cual regula cómo las entidades financieras deben utilizar la inteligencia artificial para los distintos procesos. ¿Por qué? Porque es una muy buena herramienta, por ejemplo, para la prevención de lo que hoy estamos viendo, que son los engaños virtuales, a partir de reconocer cuál es el patrón de créditos que saca una persona, y entonces si ve que de golpe aparece un día sacando 5 millones de pesos alguien que nunca había sacado nada, bueno, ahí podría dar una advertencia, justamente porque encuentra patrones que se repiten. Tenemos también una regulación del año 2023 de la jefatura de gabinete, que establece cómo debe generarse y utilizarse la inteligencia artificial en cualquier organismo público y cuáles son los recaudos que deben ir siguiendo. Luego tenemos una norma muy rara en la reglamentación de la receta electrónica, donde, por ejemplo, dice que los médicos deben utilizarla ya como apoyo, pero nunca como sustituto. Y aquí también este es un campo apasionante, el de la medicina. ¿Por qué? Bueno, porque la IA, por ejemplo, en donde más se destaca hoy en la actualidad, que es el diagnóstico de imágenes, está empezando a ver cosas que el ojo humano no ve, que el expertise humano no ve. Uno puede llamar hoy al mejor especialista del mundo y tal vez va a mirar una imagen y va a decir está todo bien, y la IA empieza a decir no, yo encontré patrones que se repiten en todas las imágenes, que son miles de millones que ella ve, que me permiten avisorar que acá va a aparecer una enfermedad. Y entonces ahí estamos en el punto de quiebre donde la inteligencia humana se empieza a ver superada por la inteligencia artificial, y eso también exige ciertas regulaciones. ¿Cómo debe actuar un médico en ese caso? ¿Le debe cumplir con la ley del paciente e informarle al paciente que una IA está diciendo lo que él no ve? O por el contrario, en realidad sigue siendo un acto médico y por consiguiente el médico es el que decide si le da esa información o no le da esa información. Bueno, estos son los pequeños temas que en nuestra regulación dispersa no está, más allá de esa normativa reglamentaria que dice, bueno, que no puede ser un sustituto y por lo tanto el acto médico en principio seguiría siendo humano, a pesar de que está regulando algo que vuelvo a decir que es receta médica, no es una norma general, no está dentro de la ley de la medicina. Por lo tanto, bueno, es uno de los tantos tópicos que generan la necesidad de algún tipo de regulación no exhaustiva como la que uno ve en otros puntos del mundo, pero sí que por lo menos pueda dar un marco guía con principios rectores.